Entre sombras y amaneceres. Capítulo 1. El peso del pasado. La luz del atardecer se filtraba tímidamente por las cortinas del salón, iluminando apenas el rostro de Lucía. Sus dedos, aún hinchados y entablillados, descansaban sobre su regazo como pájaros heridos que ya no recuerdan cómo volar. Frente a ella, el piano de cola negro brillaba con un lujo intimidante, pero para ella era ahora solo un monumento silencioso a lo que había perdido. El doctor fue claro: Lucía. La voz de su padre rompió el silencio, dura y fría como el mármol del piso. Esa mano necesita reposo absoluto. Y, sinceramente, es la mejor oportunidad para que dejes de perder el tiempo con fantasías. Lucía levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia contenida. Fantasías, papá, la música no es una fantasía. Es lo único que me hace sentir viva. Fue un accidente, nada más. Me recuperaré. Basta. Él golpeó la mesa con la palma de la mano. Los hombres de esta familia construyen imperios, no pasan la vida entreteniendo a la gente. Yo esperaba que, al menos tú, fueras más sensata que tu madre. Las palabras cayeron como cuchillos. Ella sabía que para él, su arte nunca fue más que un capricho inútil, una mancha en la imagen de seriedad y éxito que él tanto cuidaba. En ese momento entró su hermano mayor, Marcos, con el traje impecable y esa expresión de superioridad que siempre llevaba puesta. Miró la mano de Lucía y suspiró, como si su situación fuera una simple molestia. Papá tiene razón, Lu, dijo Marcos, sirviéndose un vaso de agua. Mira cómo estás, te estás haciendo daño y preocupando a todos. ¿No crees que es un poco egoísta de tu parte seguir insistiendo? Deberías pensar en el negocio, en el futuro, en cosas reales. ¿Egoísta? Lucía sintió que se le quebraba la voz. ¿Egoísta por querer ser feliz? Ustedes solo quieren que sea una copia más de ustedes, un robot que trabaja y no siente. Yo no quiero eso. Pues tendrás que acostumbrarte, sentenció su padre poniéndose de pie. Mañana mismo vendrá el contador para explicarte tus nuevas responsabilidades en la empresa. El piano se queda cerrado. Cuando la puerta se cerró tras ellos, dejándola sola en la penumbra, Lucía escondió el rostro entre sus manos y dejó escapar un sollozo silencioso. Sentía que el mundo se le venía encima. ¿Cómo iba a vivir sin poder tocar? De repente, escuchó el crujir de la puerta principal. Era su abuela, doña Carmen, que entraba apoyada en su bastón, con esa mirada astuta que parecía verlo todo. Se acercó a ella y, sin pedir permiso, le dio unas palmaditas en la espalda, pero con firmeza. «Ay, mi niña, ¿qué cara de funeral traes?», dijo la anciana con voz rasposa pero cálida, aunque con un dejo de ironía. «¿Otra vez te están haciendo la vida imposible esos dos? Parecen personajes de telenovela barata, de verdad. Es que no me entienden, abuela», susurró Lucía. «Dicen que soy una egoísta, que tengo que dejar la música para siempre». Doña Carmen soltó una risita seca y se sentó a su lado. «Los dramas familiares son como las novelas, hija mía. Mucho llanto, mucho grito, pero nunca tienen comerciales para que uno pueda descansar. No les hagas caso, ellos viven en blanco y negro porque no tienen valor para ver los colores». La abuela se inclinó y, de entre las páginas de un viejo libro que llevaba en la mano, deslizó un sobre de papel común y corriente. «Por cierto, esto llegó al buzón hoy. No dice quién lo manda». Lucía lo abrió con manos temblorosas. Dentro no había más que una sola hoja, escrita con una caligrafía elegante y desconocida. «La música no está solo en los dedos, Lucía. Está en tu alma. No dejes que apaguen tu luz. Espera». Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no fue de tristeza. Alguien, desde las sombras, estaba de su lado. Miró por la ventana hacia la ciudad que empezaba a iluminarse, y apretó su mano herida contra su pecho. «No me rendiré», pensó. «Cueste lo que cueste». Capítulo 2. El encuentro inesperado. La biblioteca municipal era el único lugar donde Lucía se sentía realmente en paz. Lejos de las órdenes de su padre y las miradas juiciosas de su hermano, entre estantes repletos de libros, el tiempo parecía detenerse. Pasaba las horas leyendo partituras antiguas o simplemente soñando despierta, con su mano todavía vendada descansando sobre la mesa. Esa tarde, al intentar alcanzar un libro del estante más alto, su brazo le dolió y soltó un quejido ahogado. El volumen estuvo a punto de caer al suelo cuando una mano rápida y firme lo atrapó en el aire. «Cuidado, los libros pesan, y más si son de historia», dijo una voz masculina, calmada y con un toque de humor. Lucía se giró y se encontró con unos ojos oscuros y profundos.
Era un joven de cabello desordenado, con una libreta bajo el brazo y una sonrisa que parecía esconder mil historias. Era Julián. Gracias, murmuró ella, un poco sonrojada. Estoy un poco torpe últimamente. ¿Torpe o distraída? Él le devolvió el libro, pero no se fue inmediatamente. Porque yo soy experto en distraerme. Es el oficio de escritor, vivir en mundos que no existen para huir del que sí existe. Lucía sonrió por primera vez en mucho tiempo. Había algo en él que le resultaba familiar, como si ya se conocieran de otra vida. Parece que somos compañeros de fuga entonces, respondió ella. Yo soy pianista, o bueno, lo era. Ahora solo soy una chica con una mano rota y una familia que quiere que sea otra persona. Julián soltó una carcajada suave y se sentó frente a ella, cruzando los brazos. Bienvenida al club. Mi familia quiere que sea un abogado serio, un hombre de provecho. Yo solo quiero escribir palabras que duelan y que sanen. Dicen que soy un desastre con futuro incierto. ¡Qué coincidencia!, rió Lucía. A mí me llaman irresponsable y soñadora. Eso es porque la gente normal tiene miedo de sentir demasiado, dijo Julián, y su mirada se tornó más seria, aunque seguía jugueteona. ¿Sabes? Tienes cara de quien guarda un secreto muy grande. Y tú cara de quien lo descubre todo, replicó ella. Entre ellos comenzó a fluir una conversación natural, llena de ironías, miradas cómplices y silencios que decían más que 1000 palabras. Se dieron cuenta de que ambos cargaban con el peso de expectativas que no eran las suyas, de familias rígidas que querían moldearlos a su imagen y semejanza. Pero la magia del momento se rompió cuando Julián mencionó el apellido de su padre. Mi padre siempre dice que el negocio es el negocio, y que los sentimientos son para las novelas baratas. Se llama Roberto Solano. El aire se congeló en la habitación. Lucía palideció. Los Solano eran los eternos rivales de su familia. Sus padres habían sido socios una vez, y terminaron odiándose con una intensidad que había marcado toda su infancia. Solano, susurró Lucía. Yo soy Lucía Ferrer. Los ojos de Julián se abrieron de par en par. El silencio fue ensordecedor durante unos segundos. Luego, de repente, él soltó una risa nerviosa e increíble. No puede ser, dijo, negando con la cabeza. ¿En serio? ¿Tú eres una Ferrer y yo un Solano? Parece que sí. Ella intentó ponerse de pie, alarmada. Esto es un desastre. Si mis padres se enteran. Julián la detuvo con una mirada, y esa chispa de humor volvió a él, aunque ahora teñida de locura. Oye, mira el lado bueno, dijo él, inclinándose hacia ella con esa sonrisa pícara. Ahora nuestra historia es oficial. Somos como Romeo y Julieta, pero versión barrio, ¿sabes? Menos balcones de mármol y más cafés de esquina, menos veneno y más facturas que pagar. Lucía no pudo evitar reírse, a pesar del nudo en el estómago. La situación era absurda, trágica y hermosa a la vez. Eres un loco, dijo ella. Esto no tiene solución, Julián. Nuestras familias se odian. ¿Y quién les ha preguntado a ellos? Susurró él, bajando la voz. El pasado es suyo, Lucía. Este momento es nuestro. Y en medio de los libros y las sombras de la biblioteca, nació un amor que estaba destinado a desafiarlo todo. Capítulo 3. La tormenta. La paz duró poco. El destino, o quizás la mala suerte, decidió que el mundo de Lucía se desmoronara una tarde de domingo. Ella y Julián estaban sentados en un banco del parque, riendo y compartiendo un helado, ajenos a todo, cuando un coche negro se detuvo bruscamente frente a ellos. La puerta se abrió y su padre descendió con una expresión que helaba la sangre. Lucía, bramó él, acercándose a pasos largos y firmes. ¿Qué haces con él? ¿Te has vuelto loca? Julián se puso de pie inmediatamente, colocándose delante de ella protectoramente. Señor Ferrer, solo estamos hablando. Usted no abra la boca. Lo cortó su padre, sin mirarlo siquiera. Tú, señaló a Lucía con el dedo. ¿Así pagas mi esfuerzo? ¿Revolcándote con el hijo de mi peor enemigo? Eres una vergüenza para esta familia. No es así, papá. Él no tiene la culpa de lo que pasó entre ustedes, gritó Lucía, sintiendo cómo su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. Te odio, solo quieres controlarme. Te vas a venir conmigo ahora mismo, ordenó él, agarrándola del brazo con fuerza. Y si vuelves a ver a este chico, te juro que lo destruyo a él y a toda su estirpe. La escena fue un escándalo. Pero los problemas para Julián no terminaron ahí. Al llegar a su casa, no lo esperaba su padre, sino su tío, un hombre de mirada fría y negocios turbios, que lo recibió en el pasillo. Te crees muy listo, ¿verdad? Le dijo el tío, acorralándolo contra la pared.
¿Jugando a los enamorados con la heredera de los Ferrer? Escúchame bien, sobrino, esa chica es territorio prohibido. Si sigues molestándola, no responderé por las consecuencias. Te convendrá olvidarla o te arrepentirás. Julián quedó temblando de rabia. La guerra no era solo de palabras, era peligrosa. Mientras tanto, en la habitación de Lucía, el ambiente era de pesadilla. Ella se sentía atrapada, vigilada. Pero lo que iba a descubrir cambiaría todo para siempre. Al revisar unos papeles viejos en busca de las cartas anónimas, encontró un sobre nuevo, esta vez sin remite pero con un contenido aterrador. Sus manos temblaban mientras leía. Cuidado, Lucía, tu accidente no fue un accidente. Alguien aflojó los frenos de tu bicicleta a propósito. Alguien no quería que tocaras nunca más. Desconfía de todos, incluso de quienes crees que te aman. El papel se le cayó de las manos. Un mareo terrible la invadió. ¿Sabotaje? ¿Alguien había querido lastimarla de verdad? Su mente comenzó a girar. ¿Su padre? ¿Su hermano? ¿Algún rival? De repente, cada sombra, cada mirada, parecía sospechosa. Se sentía pequeña, vulnerable y terriblemente sola. ¿En quién podía confiar si hasta su propia familia le era hostil? Bajó las escaleras como un fantasma, pálida y con los ojos llenos de terror. La casa estaba en silencio, pero se respiraba la electricidad de la pelea que se venía. Todos estaban en el comedor, con las caras largas, listos para el juicio final. Justo cuando su padre iba a hablar y Marcos iba a soltar algún reproche, la abuela Carmen entró arrastrando los pies, se sentó en la cabecera y golpeó la mesa con su cuchara. «Basta ya de caras largas», exclamó la anciana con voz potente. «Se nota que están que trinan. Pero les tengo una regla de oro en esta casa. Si van a pelear, háganlo después de la cena, que la comida no se desperdicia y el estómago lleno ayuda a pensar mejor». Todos se quedaron mudos, mirándola. La tensión seguía ahí, gruesa y pesada, como una nube de tormenta, pero por un momento, la autoridad de la abuela detuvo el caos. Lucía miró a su familia y luego hacia la ventana. Sabía que su vida corría peligro, que el amor con Julián era una bomba de tiempo y que el enemigo estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. La noche apenas comenzaba y la oscuridad se hacía cada vez más profunda. Si te está gustando la historia, dale me gusta. Capítulo 4. La decisión. La duda ya no tenía cabida. Lucía miró su reflejo en el espejo y, por primera vez en meses, no vio a una niña asustada, sino a una mujer decidida. Su mano aún dolía, las cicatrices estaban ahí, pero el miedo había desaparecido. «No voy a renunciar», susurró para sí misma, apretando los puños. «Si ellos no quieren mi música, se la daré al mundo entero». Julián apareció esa misma noche con un plano arrugado en la mano. Sus ojos brillaban con esa mezcla de locura y determinación que tanto le gustaba. «Tengo el lugar perfecto», dijo él. «El viejo Teatro Coliseo. Está abandonado, pero tiene una acústica increíble. Será nuestro escenario, un concierto clandestino, solo para quienes realmente quieran escuchar. ¿Y si nos descubren? ¿Y si pasa algo?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Entonces que nos descubran», sonrió Julián tomándole la mano sana. «Prefiero una vida llena de riesgo contigo que una vida segura sin ti». Durante semanas trabajaron en secreto. Transportaron un viejo piano, arreglaron lo mínimo indispensable y corrieron la voz. Una noche, una sola función. Lucía sentía que cada nota que practicaba era un golpe contra la pared que su familia había construido a su alrededor. Llegó la noche esperada. El teatro estaba lleno de gente joven, de rostros anónimos que buscaban emoción real. Pero justo cuando Lucía iba a sentarse ante el piano, el ambiente cambió. De repente, ¡zas!, todos los focos se apagaron de golpe. La sala quedó en una oscuridad total. Se escucharon murmullos de confusión y algunos gritos. Alguien, desde fuera o desde dentro, había cortado la electricidad para arruinarlo todo. El pánico se apoderó del ambiente. Lucía sintió un nudo en el estómago. «¿Otra vez? ¿Van a impedirme esto también?» «Tranquilos», gritó una voz potente desde el fondo. Era Beto, el amigo técnico que les ayudaba con el sonido. Rápidamente, él y otros compañeros empezaron a repartir velas y linternas que tenían por si acaso. Poco a poco, la sala se iluminó con una luz tenue, cálida y amarilla, creando una atmósfera mágica, casi mística. Beto se acercó al micrófono, soltó una risita y dijo al público: «Bueno, la verdad es que con tanta vela, esto ya parece misa más que concierto. Pero si Dios nos da luz, pues aprovechamos. Que suene la música». La gente rió y aplaudió, rompiendo la tensión. Lucía sonrió bajo la luz de las velas.
Estaba lista. Colocó los dedos sobre las teclas y respiró hondo. Iba a tocar su alma. Pero entonces, su mirada se fue hacia la entrada principal. Allí, recargado en una columna, con la sombra proyectada en la pared y el rostro inexpresivo, estaba su padre. Había venido, y su mirada era tan fría y severa como siempre, cortando el aire como un cuchillo. Lucía sintió que se le paralizaba el corazón, pero no se levantó. Miró hacia donde estaba Julián, él le asintió con firmeza. Eligió quedarse, eligió la música, y con un primer acorde que resonó en todo el teatro, comenzó a tocar, desafiando a la oscuridad, a las amenazas y al hombre que le dio la vida. Capítulo 5. Amanecer. La música fluía como un río desbordado. Lucía sentía cada nota en lo más profundo de su ser. Pero entonces, un dolor agudo recorrió su mano herida. Un gemido involuntario se escapó de sus labios y detuvo su movimiento izquierdo. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero esta vez no era de miedo, era de expectación. Todos vieron cómo ella se llevaba la mano lesionada al pecho, protegiéndola, pero sin bajar la cabeza. No, susurró, casi para sí misma. No me vais a parar. Y entonces, ocurrió la magia. Con una sola mano, la derecha, comenzó a tocar de nuevo. No era la técnica perfecta, no era lo que había aprendido en conservatorios. Era puro sentimiento, pura voluntad. Arpegios valientes, melodías que parecían luchar contra el viento, notas que resonaban con la fuerza de quien se niega a caer. La música hablaba de dolor, pero también de esperanza. Hablaba de superación. En la entrada, el padre de Lucía permanecía inmóvil. Sus ojos, acostumbrados a ver números, contratos y poder, ahora se llenaban de algo que creía haber olvidado, emoción. Vio a su hija, frágil pero indomable, tocando con una sola mano y robándole el alma a cada persona en la sala. Comprendió, por fin, que el talento no se ordena, no se compra ni se obliga. Se siente, y lo que ella sentía era inmenso. Cuando la última nota se desvaneció, el público estalló en aplausos y vítores. Pero Lucía no miraba al público. Buscó la mirada de su padre. Y por primera vez en años, no vio frialdad, ni juicio. Vio un leve asentimiento de cabeza y ojos humedecidos. Lo había logrado, lo había conquistado. Más tarde, entre las sombras del teatro, Julián la abrazó con fuerza. «Eres increíble», le dijo él, con la voz rota. «Has demostrado que tu fuerza interior es más grande que cualquier herida, más grande que cualquier muro». «Juntos podemos con todo», respondió ella, tomándole la cara entre sus manos. «Que nuestras familias sigan peleando si quieren. Nuestro mundo es este». «Lo es», afirmó Julián. «Y te lo prometo, Lucía, voy a escribir nuestra historia. Voy a convertir todo esto en una novela para que el mundo sepa que el amor y el arte pueden con todo». El nudo de la historia se había deshecho. Había perdón, había futuro y había amor. Ya fuera del teatro, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja el horizonte, la abuela Carmen se ajustaba el chal y soltaba el último comentario del día, mirando a la feliz pareja y al padre de Lucía que ahora caminaba más tranquilo. «Bueno», suspiró la anciana con esa media sonrisa suya. Al final, tanto drama, tanto llanto y tantos secretos para terminar como en las películas, pero sin pagar entrada. «Menos mal que a mí me gusta el cine gratis». Todos rieron. Las sombras del pasado se disipaban y daban paso a un amanecer lleno de promesas. Epílogo, la verdad y el futuro. Pasaron 2 años. El Teatro Coliseo ya no estaba abandonado, se había convertido en el centro cultural más vibrante de la ciudad. Lucía se presentaba allí cada semana, su mano estaba completamente recuperada y su música resonaba en todo el mundo. A su lado, siempre, estaba Julián, cuya novela, Entre sombras y amaneceres, se había convertido en un éxito de ventas. Eran felices, profundamente. Sus familias, aunque todavía con sus diferencias, habían acordado una tregua por el bien de los jóvenes. Pero había una pieza que faltaba en el rompecabezas. ¿Quién había intentado sabotearla? Todo se reveló una tarde de lluvia, cuando el viejo contador de la familia, un hombre callado que llevaba décadas trabajando con ellos, confesó todo antes de retirarse definitivamente. «Fue tu hermano, Lucía», dijo el hombre con voz cansada y arrepentida. «Marcos, él siempre supo que tu talento era superior a cualquier negocio. Tenía miedo de que tu padre, al ver tu brillo, decidiera dejarte a ti el control de la empresa o simplemente dejar de verlo como el único heredero válido». Lucía sintió un escalofrío, pero no de dolor, sino de lástima. «Aflojó los frenos de tu bicicleta esa mañana», continuó. «Quería que te lastimaras lo suficiente para que dejaras el piano y te volvieras seria, como él decía.
Nunca imaginó que serías tan fuerte para seguir adelante incluso herida. Su envidia fue su propia cárcel. Marcos, lejos de recibir perdón fácil, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos y la decepción de su padre. Fue apartado de los negocios y se fue lejos, comprendiendo demasiado tarde que el amor y el talento no se pueden destruir, solo admirar o ignorar. Lucía miró por la ventana, comprendiendo que la maldad a veces nace del miedo y la inseguridad, no de la crueldad pura. Perdonó, pero no olvidó, y siguió su camino con la conciencia tranquila. Esa misma noche, bajo el cielo estrellado, Julián tomó la mano de Lucía y la llevó al centro del escenario vacío. ¿Sabes qué?, le dijo él con esa sonrisa eterna. A pesar de todo, de los accidentes, de las peleas y los secretos. ¿Valió la pena? Claro que sí, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Porque al final, las sombras solo sirven para que se note más la luz del amanecer. Julián la abrazó y susurró en su oído. Prometo que escribiré 1000 historias más, pero ninguna será tan bonita como la que vamos a vivir juntos a partir de hoy. Y en un rincón del salón, la abuela Carmen, viéndolos tan enamorados y realizados, tomó su taza de té y murmuró para sí misma. Bueno, ya sabíamos que el malo era el envidioso de siempre, claro. Pero lo importante es que ahora están bien. Al final, la vida es como un buen café, amarga un poco al principio, pero te endulza el día entero. Y esto sabe a victoria. Gracias por ver Historias de Madrugada.